Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta nueva comparecencia que responde, como las anteriores, a este compromiso de transparencia que asumimos con los ciudadanos de Ceuta de comparecer de manera periódica para darles cuenta de las decisiones que se tomaban y de los hechos que ocurrían en relación con este momento histórico marcado de crisis y de luto que estamos viviendo por causa del COVID-19. Creo que es una obligación tener a la ciudadanía informada en cualquier momento, pero mucho más, como digo, ante estas situaciones críticas. Se trata, por tanto, de darles cuenta de aquello que consideramos más relevante desde el punto de vista de las novedades producidas y, al mismo tiempo, también atender a las preguntas que nos quieran hacer y que respondan, sin ninguna duda, al interés que tengan los ciudadanos por conocer estos aspectos relevantes. Quiero decirles, como siempre que tengo una comparecencia de esta naturaleza, que nos enfrentamos a una crisis sanitaria, a una crisis económica, a una crisis social de consecuencias devastadoras. Pero no podemos nunca olvidar que nos enfrentamos a una crisis humanitaria, llena, por tanto, de dolor y, por tanto, una crisis que ha tenido una consecuencia que será imborrable en la memoria colectiva de España, y son los 26.000 muertos a día de hoy, 4 de ellos en nuestra ciudad. Por tanto, España está de luto y Ceuta está de luto, porque creo que el dolor es inmenso, es muy extendido. Y, por tanto, mi primera manifestación, como en las anteriores ocasiones en las que me he visto con ustedes, es de condolencia a las familias que han perdido algún ser querido, de condolencia también y consuelo ante esos casos en los que no han podido despedirse del ser querido, y también de ánimo y aliento y apoyo a quienes todavía padecen la enfermedad para que salgan adelante cuanto antes. Entrando en esas novedades a las que antes me refería, yo creo que la más significativa es que en esta semana pasada Ceuta superó el corte del Ministerio de Sanidad y, por tanto, nos encontramos en lo que se denomina la primera fase de la que también se denomina desescalada. Yo no voy a sustituir a la autoridad en cuanto a conocimientos del asunto que tiene nuestro consejero de Sanidad y vicepresidente del Gobierno, y, por tanto, no voy a entrar en los detalles acerca de en qué consiste la fase 1 de la desescalada. Sí voy a hacer algunas breves consideraciones de carácter general. La primera de ellas es que esto significa que hay un cierto alivio, un primer paso en lo que se refiere al confinamiento, por tanto, un primer paso para volver a lo que todos deseamos, a una vida cotidiana normal para todos. También, dentro de ese primer paso, significa, de alguna manera, el inicio del rodaje para algunas actividades económicas que son muy importantes, para el comercio, para la hostelería, para los servicios. Después de haber tenido 2 meses prácticamente de cierres, levantar la persiana no es fácil. Bueno, ahora se puede levantar la persiana con la idea de que este sea un primer paso, como digo, para la vuelta a una normalidad absolutamente necesaria, porque ese conjunto de comercios, ese conjunto de bares, de restaurantes, de cafeterías, de peluquerías, de servicios varios, son un pilar fundamental para nuestra ciudad. Su supervivencia es la supervivencia de Ceuta, por tanto, nos alegramos de que desde hoy puedan empezar a rodar nuevamente. Esa era la primera consideración general que quiero hacer. La segunda tiene que ver con una consideración que me parece imprescindible, y es que esto no puede significar relajación.
Esto no puede significar bajar la guardia. No se ha ganado la batalla, mucho menos la guerra. El virus sigue estando con nosotros, el virus sigue amenazando y, por tanto, todo el mundo tiene que tener una actitud prudente y responsable de cara a su comportamiento individual para evitar que tengamos que desandar el camino de esfuerzo y de sacrificio que hemos llevado a cabo hasta ahora. Por tanto, mucha prudencia y mucha responsabilidad. Es la que nos marcan, además, unos excelentes profesionales que tenemos en el área de salud de la ciudad, que están redoblando en estos momentos críticos el esfuerzo a la hora de prevenir y hacer un seguimiento puntual a aquellas personas que se ven afectadas por la enfermedad. Haciéndole caso a las sugerencias de estos profesionales, sirviendo a ese principio de la prudencia y de la responsabilidad, el Gobierno ha decidido, y ya ustedes lo saben, que durante este próximo verano, que esperemos los ceutíes puedan disfrutar de nuestros espacios naturales, de nuestras playas, de nuestros montes, de nuestros paseos, que esperamos que eso se pueda producir y estamos en condiciones de que se pueda producir, pero el Gobierno ha considerado que, como ustedes ya saben, repito, que hay que tratar de evitar, y de hecho vamos a suspender, la realización de cualquier acto o evento de la naturaleza que sea que implique una aglomeración de personas. La consecuencia que esto tiene, más llamativa, más significativa, pues es que este año 2020 no tendremos feria en Ceuta. He consultado con el cronista oficial de la ciudad y esto solamente ha pasado en los últimos 100 años 2 veces. En 1936 con motivo de la guerra civil y en 1921 con motivo del desastre de Anual. Esto nos da una idea de la trascendencia y de la entidad, de la envergadura del reto al que nos enfrentamos. Es una situación manifiestamente excepcional, pero plenamente justificada, insisto, desde la responsabilidad y la prudencia, y estoy convencido que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Ceuta la van a entender. También, desde el punto de vista de las novedades de la semana, creo que han tenido una notoriedad pública y mediática, no solamente en Ceuta, sino también en el conjunto de España, las videoconferencias con Moncloa. Desde la última vez que yo comparecí ha habido 2, una fue el domingo día 3 y otra el día de ayer. Y en relación con esas videoconferencias, los 16.000 millones de euros anunciados de apoyo a las comunidades y ciudades autónomas. Bien, yo creo que también ustedes conocen, pero conviene recordar que el anuncio realizado por el Gobierno era echar un salvavidas a las comunidades y ciudades autónomas para que pudieran atender 3 objetivos fundamentales. Uno de ellos era el relativo a que pudieran cubrir los mayores gastos sanitarios que se habían producido como consecuencia de la crisis. Otro, que fuera un complemento a los mayores gastos de emergencia social, también derivados de la crisis. Y el tercero, que se pudieran atender las caídas que en los ingresos propios tuvieran las comunidades autónomas como consecuencia de la crisis. Las cantidades, 10.000 millones para el segmento sanitario, 1.000 millones para el segmento social y 5.000 millones para el segmento de la caída de ingresos propios. Bueno, esto fue un anuncio que todos los que estábamos en la videoconferencia del día 3 celebramos de manera sincera, porque además creíamos que era necesario garantizar la sostenibilidad presupuestaria y financiera de las autonomías españolas, de las comunidades y de las ciudades autónomas. Por seguir con la secuencia, después de aquella videoconferencia,
hubo otra videoconferencia entre entre la ministra de Hacienda y los consejeros de Hacienda de cada comunidad y ciudad autónoma, en la que se iba a descender al detalle sobre los criterios a seguir. Y en esa videoconferencia con la ministra de Hacienda se descendió un poco más al detalle y en nuestro caso surgieron profundas inquietudes, porque la ministra vino a decir que en el fondo de los 10.000 millones de sanidad no participarían las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en el fondo de los 1.000 millones se nos aplicaría el criterio que se tuvo en cuenta en el fondo de 300 millones, habilitado también por el Gobierno de la Nación para atender situaciones de emergencia social, es decir, un 0,5% del importe total, esto es 5 millones de euros, y que tampoco participaríamos del fondo de los 5.000 millones dedicados a la caída de ingresos. Honda inquietud, honda preocupación. Consideramos que ese planteamiento es absolutamente inaceptable y con esa actitud, con esa sensación, acudí a la videoconferencia de ayer con los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno de la Nación. Y le manifesté de una manera clara, yo creo que precisa, que era inaceptable, que no estaba de ninguna manera justificado el que nuestra ciudad, tampoco Melilla, no participara del fondo sanitario y no participara de la caída de ingresos. Lo manifesté con esta rotundidad la posición del Gobierno de la ciudad y al mismo tiempo lo argumenté para que los ceutíes sepan en qué consistieron mis argumentos. Voy a tratar de sintetizarlos. Empezando por el fondo de carácter económico, el que va dirigido a cubrir las caídas de ingresos. Si la ciudad tiene un tributo propio, que es el IPSI, cuyo rendimiento está directamente asociado a la evolución del PIB nacional, es decir, del Producto Interior Bruto Nacional, para hablar en términos que todo el mundo nos entienda. Si el Gobierno crea un fondo para cubrir las pérdidas de recaudación que tengan los tributos propios de las distintas autonomías, como consecuencia de la caída del PIB nacional que provoca el COVID, pues no se entiende que si nosotros tenemos un tributo propio, cuya recaudación se cae por causa del COVID y por causa de la caída que el COVID provoca en el Producto Interior Bruto de toda España, no se entiende que quedemos excluidos. Y que, por tanto, sería absolutamente injustificado el que Ceuta quedara marginada, discriminada y excluida de este fondo. La cantidad que nosotros estimamos de la caída del IPSI como consecuencia de la caída del PIB nominal provocada por la crisis del COVID es de 16,2 millones de euros, que creo que es un derecho que tienen los ceutíes. En cuanto al fondo sanitario, pues es verdad que no tenemos competencia en materia de asistencia hospitalaria, pero sí es verdad que tenemos competencias en materia de salud pública. Y en el ejercicio de esas competencias no se puede hacer más por parte de la ciudad autónoma. Es decir, yo creo que se ha hecho más de lo que se debe. Evidentemente se debe hacer lo que se está haciendo desde el área de salud de la ciudad, con un esfuerzo extraordinario del personal, hacer el seguimiento puntual de cada contagiado y de su entorno diario, embarcarse en la compra de material de protección y de test, cuidar expresamente del funcionamiento y de la seguridad de nuestras residencias de mayores. Esto es lo que se debe, y lo que se debe se ha hecho, creo que razonablemente bien, por ser también humilde en la valoración.
Pero es que se ha hecho más de lo que se debe, porque no teníamos por qué habernos hecho cargo del confinamiento y del alojamiento de los inmigrantes marroquíes irregulares que se encontraban en Ceuta tras el bloqueo de la frontera. Y por imperativo, por mandato, por requerimiento del Gobierno de la Nación, lo hicimos. Bueno, no tiene por tanto razón que si se establece un fondo para compensar a las autonomías de lo que se han gastado en asistencia hospitalaria, pero también en la prevención y contención de la propagación del virus, en el caso de Ceuta, donde es tan evidente el esfuerzo realizado, no se le cubran estas necesidades, no se le cubra el gasto. Un gasto que se eleva, en nuestro caso, a 13,3 millones de euros. Por tanto, están en juego cerca de 30 millones de euros de los ceutíes. Por tanto, creo que debemos de exigir que se rectifique esta postura inicial del Gobierno de la Nación y que antes de que esto se convierta en norma, antes de que se convierta en Real Decreto, según se ha anunciado, esto se rectifique y Ceuta participe en las cantidades que he dicho de estos dos segmentos. También vamos a seguir peleando con la misma intensidad y con el mismo tesón. No nos damos por vencidos. El cobro de lo que se nos debe en concepto de transferencias contempladas en los presupuestos generales del Estado de 2019 y 2020, porque hasta que no haya otro, los presupuestos en vigor son los presupuestos prorrogados de 2018 y ahí están las ayudas nominativas para Ceuta y también para Melilla, en concepto, entre otros, de los costes de producción de agua o de atención de los gastos relacionados con la frontera. Y los vamos a seguir pidiendo porque es nuestro derecho, porque estamos hablando de servicios vitales, porque estamos hablando de cantidades que afectan a prestaciones que ya ha realizado y, por tanto, ha gastado la ciudad, y porque con otras administraciones territoriales se han hecho reales decretos que han sustituido a las ayudas nominativas y que, por tanto, eliminan el argumento de que hay una circular de la Intervención General del Estado que lo impide. Es una cuestión de voluntad política y, por tanto, nosotros lo vamos a seguir peleando. De tal manera que, si sumamos lo que está en juego en materia del fondo de los 16.000 millones de euros adicional y no reembolsable y lo que ya venía precedido en materia de las transferencias para la producción de agua, para los gastos de la frontera, y a ello le unimos, porque también creo que es de justicia, el enorme gasto y el enorme esfuerzo que esta ciudad tiene que realizar en materia de menores marroquíes no acompañados en un asunto que es claramente de inmigración y que podemos valorar, que de hecho está valorado en una cantidad de 12,5 millones de euros, pues resulta que de todo lo que estamos hablando es una cifra que supera los 56 millones de euros. Claro, 56 millones de euros es una cantidad muy importante, es una cantidad definitiva, es casi la cuarta parte del gasto total consolidado de la ciudad. Es un derecho de los ceutíes. Hay que pelearlo. No podemos darnos por vencidos y creo que, por ser justo, lo tenemos que pelear todos unidos. Desde luego, por nuestra parte no va a quedar. Vamos a poner todo el empeño en alcanzar la unidad de todas las formaciones políticas al servicio de este objetivo de que Ceuta sea atendida debidamente en unos ingresos que creo que le corresponden. Y creo que le corresponde en base a los argumentos que acabo de exponerle y que hasta ahora, desde el Gobierno de la Nación, nadie nos ha rebatido. Hasta ahora nadie nos ha rebatido. Es verdad que hasta ahora no ha habido una respuesta positiva, pero tampoco se ha rebatido con argumentos lo que estamos solicitando. Yo solicito unidad porque creo que varias cosas. Primero, porque están en juego la capacidad de esta institución para atender las demandas de los ciudadanos en relación con la mejora de los servicios y de los equipamientos,
y porque está en juego también la capacidad de esta Administración para contribuir al desarrollo económico y social, de la que depende en gran medida el futuro de nuestra propia ciudad. Y por eso creo que es una obligación absolutamente inexcusable para todos actuar desde esa unidad a la que antes me refería. Actuar unidos por encima de diferencias partidistas, de diferencias ideológicas, de diferencias personales. Está en juego Ceuta y, por tanto, sería inexcusable, como digo, que no lo hiciéramos. Y además creo que es de justicia, lo reitero, y se lo dije el otro día, se lo dije ayer al presidente del Gobierno de la Nación. Es de justicia porque creo que el derecho nos ampara. Y es de justicia porque no existe ningún otro lugar dentro del territorio nacional, salvo el caso de Melilla, donde esté más justificada la realización de un esfuerzo adicional por parte del Estado en unos momentos tan críticos y difíciles como los que estamos viviendo. Ningún territorio de España sometido a tantos condicionantes, a tantas limitaciones, a tanta vulnerabilidad, a tantos riesgos, incluso me atrevería a decir que a tantas presiones y hostigamientos por parte de un país tercero. Ningún lugar, por tanto, donde esté más justificado cumplir con el mandato constitucional de acudir en socorro de España allí donde España esté en peligro. Creo que debemos de asumirlo como tal, como un reto de futuro, como un reto de todos, y actuar de manera unida al servicio de cumplir con el mencionado objetivo. También, como novedad, les puedo decir que en esta semana hemos empezado a trabajar en la elaboración del plan de reconversión para Ceuta. Se ha celebrado la primera reunión de trabajo. Esto lo está coordinando el vicepresidente del Gobierno de la ciudad, que tiene como cometido específico atender estas funciones. Y yo sigo apelando, nosotros seguimos apelando también a la unidad para que salga un documento que sea de todos, que sea viable, que sea factible y que sea realizable. Yo estoy convencido de que si encontramos el apoyo necesario por parte de quien puede y debe darlo, en este caso el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales, los poderes públicos del Estado, que Ceuta tiene un futuro por delante de progreso y de prosperidad. Tenemos muchas oportunidades, tenemos muchas fortalezas que hay que saber aprovechar. Tenemos una gente y en particular un segmento y un tejido empresarial acostumbrado a sortear dificultades. Se ha curtido a través de esa capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y tenemos un gen propio de los ceutíes que sitúa a Ceuta como un lugar donde la personalidad se ha forjado a base de coraje y valor para resistir. Por tanto, con todos esos factores, si le ponemos voluntad política, si somos capaces de unirnos, también podemos plantear de cara al futuro un modelo económico más sólido, más estable, que no dependa de decisiones que se puedan tomar al otro lado de la frontera. Y ya para no alargarme mucho y de manera sucinta, porque creo que estoy empleando demasiado tiempo, quisiera contarles algunas otras novedades relativas a esa tercera cuestión, ¿no?, que está caracterizando la acción de Gobierno desde hace un par de meses. Una es el tema de atender la crisis sanitaria, otra es, como hemos dicho, atender las relaciones con el Gobierno de la Nación para procurar obtener el mayor apoyo posible del Gobierno de la Nación en estos momentos tan críticos, a través de distintas videoconferencias de las que yo tengo con el presidente. Y la tercera es el plan de choque que aprobamos. No les voy a relatar otra vez el plan de choque. Sí quiero hacer una consideración previa respecto del mismo antes de entrar en las novedades. Y es que, yo no he conocido en todo el tiempo que llevo trabajando para esta Administración, que ya son más de 40 años, ninguna situación tan difícil como esta. Y también es verdad, y esto lo digo con satisfacción y orgullo,
No he visto nunca tanto compromiso, tanto empeño y tanta entrega por parte de un grupo de funcionarios y de empleados públicos de esta casa verdaderamente ejemplares, que están dando lo mejor de sí para que este plan de choque salga adelante. Y que en un tiempo récord están consiguiendo cosas que a mí me parecían imposibles de poder lograr. Pero se está logrando. Y se está logrando gracias a esa actitud y a esa entrega. Yo quiero hacer un reconocimiento público porque me parece de justicia. Las novedades. Pues en primer lugar que el Gobierno continúa trabajando y ya tiene localizada y cedida de manera gratuita y por 6 meses una nave en el Tarajal para poder trasladar allí a los inmigrantes marroquíes que se encontraban en Ceuta de manera irregular cuando se cerró la frontera. Ahora me parece que están en número de unos 160 aproximadamente. Quiero decir que este traslado es un traslado necesario, conveniente, pero no porque lo diga yo. Es un traslado necesario y conveniente porque así lo dicen los servicios de protección civil y porque así lo dicen los servicios de sanidad. Esta nave que hemos encontrado y que nos facilitan el uso de la misma, como digo, de manera gratuita y de manera temporal por un periodo de 6 meses, es una nave que mejora la situación del polideportivo en cuanto a ventilación, en cuanto a amplitud, en cuanto a las condiciones higiénico y sanitarias. Es decir, que los inmigrantes van a estar mejor de como están ahora en el polideportivo. Es verdad que para que esto se pueda realizar necesitamos la autorización por parte de la delegación de gobierno. Es verdad que esa autorización la hemos pedido, pero esperamos que se nos confirme por escrito. Esto, además, quiero tratarlo con absoluta transparencia para evitar ningún tipo de suspicacia. Esta nave está cedida gratuitamente y por un periodo de 6 meses. Y quiero decir también que desde hace meses la ciudad viene buscando una nave que permitiera el traslado a la misma del actual almacén municipal, desde hace varios meses. ¿Y por qué ese traslado? Pues ese traslado está relacionado con el intento de mejorar las instalaciones en las que ahora mismo se encuentra la base del servicio de recogida domiciliaria de basuras y limpieza viaria, que como saben ustedes se encuentra en Benzú y que se encuentran en unas condiciones manifiestamente mejorables desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, y que además están a mucha distancia del centro geográfico de la ciudad, lo cual significa emplear mucho tiempo en ir y volver de la nave para prestar el servicio. Si ese tiempo se acorta, se mejoran los rendimientos de un servicio muy importante como es este servicio de limpieza. Por tanto, veníamos buscándola. Y una de las posibilidades es esta nave que ahora se nos ha cedido. Pero no quiere decir que sea la única. Y no quiere decir que se vaya a comprar esta nave. Cabe la posibilidad de comprarla, pero no quiere decir que se vaya a comprar esta nave. De tal manera que para cumplir con ese objetivo de mejora de las instalaciones de la base del servicio de limpieza, la ciudad llevará a cabo un procedimiento de licitación pública, transparente y sometido a todos los requisitos y condicionantes establecidos por la ley, al que se podrá presentar el titular de la nave que no ha sido cedida de manera gratuita para este fin, o cualquier otro propietario de nave que quiera acudir a esta licitación pública. Y se resolverá en favor de la mejor oferta, sea esta o sea otra. Esta es la situación y para evitar cualquier tipo de suspicacia al respecto, yo creo que es oportuno que se aclare. Esta es la novedad, una de las novedades en cuanto a la ejecución del plan de choque, que, como les digo, tenía tres objetivos fundamentales. El primero de ellos era contribuir a la prevención y a la propagación del virus. El segundo de ellos era atender
ayudas sociales de emergencia, y el tercero, apoyar a nuestro tejido empresarial, en particular a nuestros autónomos y pymes. La nave va dirigida a esa cuestión de la contención de la propagación del virus, atendido el requerimiento formulado por la delegación del Gobierno de que nos tenemos que hacer cargo nosotros como ciudad, pese a ser un tema de inmigración, de los inmigrantes. Pero no importa, es decir, estamos para cumplir con el estado de alarma y con todas sus consecuencias. Otra novedad que les quiero comentar es que la semana pasada, por tanto, después de mi última comparecencia, llegaron a Ceuta los 2.000 test de diagnóstico rápido que fueron donados por la marca Festina, y que ya han salido de Madrid los 9.000 que faltaban del primer pedido, con lo cual, en cuanto que lleguen a Algeciras, pues ya estarán próximamente en Ceuta, de una manera rápida, como se hizo en la primera entrega, y en esta semana pues contaremos con 11.000 nuevos test de diagnóstico rápido, que creo que van a ser fundamentales para ir informando a las autoridades competentes acerca de cómo evoluciona Ceuta respecto de la epidemia en función de cómo vaya pasando en las distintas fases. Creo que otorga fiabilidad, seguridad, consistencia y elementos de juicio científicos a quienes tengan que tomar las decisiones acerca del pase de una u otra fase, en beneficio, por tanto, de los ceutíes. También que hemos alcanzado la cifra de 1.500 ayudas de carácter social y por razones de emergencia por un montante total de 300.000 euros, y que se han intensificado notablemente las relaciones al servicio de este mismo objetivo entre el Gobierno de la ciudad y las entidades colaboradoras de bancos de alimentos, de Cáritas, de Luna Blanca y de Cruz Roja. También decirle que en un tiempo récord se ha puesto en marcha el fondo de 10 millones de ayudas para autónomos y pymes. Concretamente se han redactado las bases, eso ya se los dije a ustedes, pero ya se han empezado a aplicar las bases. Y ya en esta última semana se han tramitado 700 ayudas. Estas 700 ayudas suponen una inversión de 1,3 millones de euros. Afectará a 1.200 trabajadores, entre ellos a 600 autónomos. Por tanto, un primer tramo dentro de los 10 millones, pero que son cifras sin duda alguna alentadoras. También esta semana se ha cubierto los préstamos a largo plazo que la ciudad había pedido para poder llevar a cabo el plan de choque de los 70 millones de euros, para poder llevar a cabo el expediente de modificación de créditos que fue inicialmente aprobado. Por tanto, el miércoles, cuando se reúna el Pleno sabrá que la condición establecida para que el plan fuera viable, de que tuviera la suficiente financiación, está cumplida. Se han pedido 65 millones de euros aproximadamente y se ha cubierto por exceso, es decir, se han presentado dinero o ofertas por mayor importe de lo que se estaba demandando. Esto es una prueba de solvencia de esta institución. Yo le quiero transmitir a las entidades financieras, primero, que les agradezco el que confíen en la ciudad autónoma de Ceuta, y en segundo lugar, que tengan la plena seguridad que, como ha sido siempre, esta administración va a cumplir con sus obligaciones. Esto será sometido el miércoles al Pleno de la Asamblea, y al mismo tiempo de esto, pues también irá un apartado dentro de la propuesta que hace la consejera de Hacienda de establecer un nuevo fondo financiado con esa aportación de los 16.000 millones de euros relativa a fines sociales, que está garantizada en 5 millones de euros, por lo menos en la primera posición que ha manifestado el Gobierno de la Nación, y que permitirá dotar 2 millones de euros para atender a los trabajadores de Ceuta que se encuentran sometidos a ERTE, para compensarles del 30% de retribución que pierden en estos meses, a razón de 200 euros por trabajador. Estos 2 millones de euros pueden tener una cobertura para 3.000 trabajadores, que son los que actualmente se encuentran en esta situación. Por tanto, una manifestación más
del compromiso de esta institución con los ceutíes, con quienes peor lo están pasando como consecuencia de la crisis. Y por último, decirles que en el plan de obras para pymes y en el plan de tratar también de estimular, incentivar y darle posibilidades, expectativas de trabajo a los profesionales del sector de la construcción, me refiero a arquitectos y técnicos de la ciudad, que en cuanto a las obras, ahora mismo tenemos 88 actuaciones en trámite para poder salir a su adjudicación de manera inmediata, que significan un importe de 4.128.000 euros. Es decir, que a estas alturas, tras un mes prácticamente de que se aprobara el plan de choque aproximadamente, pues ya tenemos en expectativa de ser cubierto el 28% de ese plan, de ese fondo de 15 millones de euros. Y en cuanto a lo de los arquitectos, ingenieros y técnicos, pues que hay encargados o a punto de ser encargados 38 proyectos por un importe total de 230.000 euros, que significan el 23% del total de los recursos asignados para esta finalidad. Esto cubre la primera parte de mi comparecencia, que era aquella que trataba de recoger las novedades más importantes ocurridas desde mi última comparecencia en relación con la crisis, y ahora queda la segunda parte, que son las preguntas que quieran ustedes realizarme en relación con esto o con cualquier otra cosa. Presidente, ya hemos conocido el detalle de esa sensibilidad que usted pide al Gobierno de la Nación acerca del esfuerzo económico realizado. Yo quisiera saber la percepción que usted ha tenido, porque ya conocemos que son muchas las peticiones que usted formula y el silencio en la respuesta hasta ahora. En este último caso, ¿qué percepción ha tenido usted? ¿El Gobierno de alguna forma ha mostrado algún tipo de sensibilidad? ¿Se ha silenciado como en otras ocasiones? Esa es mi primera pregunta. Otra que le quería formular es que ya en las playas de la Costa del Sol se están acotando a base de mamparas, de las distancias, etcétera. Y quisiera saber si ya en Ceuta usted tiene un plan previsto en este sentido, tanto en las playas como en el parque marítimo. Y por último, que la ciudad, de cara al protocolo de aplicar las pruebas estas de test rápidos, ¿serían aplicados a todos los trabajadores o solamente a los servicios esenciales? Bueno, en cuanto a la percepción, yo lo que espero y deseo es que se corrija. Lo dije en el Senado y lo dije en la videoconferencia de ayer con el presidente. No tuve ninguna contestación a mi intervención por parte del presidente, pero yo creo que los argumentos son tan contundentes los que esgrime la ciudad de Ceuta y también la ciudad de Melilla, que creo que desde una perspectiva de la lealtad institucional, desde una perspectiva de la consideración justa de cuáles deben de ser las prioridades, Ceuta y Melilla tienen que ser atendidas en sus reivindicaciones. De no hacerlo, creo que se estaría actuando de manera injusta. Y yo no deseo que el Gobierno de la Nación actúe de manera injusta. Por tanto, yo espero y deseo que se rectifique. Utilizaremos y seguiremos utilizando todos los cauces políticos que se nos ofrezcan para tratar de conseguir ese objetivo. Y también trataremos de recabar el apoyo, el concurso, el empeño y la complicidad de todas las formaciones políticas de la Asamblea para conseguir este objetivo, que, como digo, no es un objetivo en beneficio de un gobierno, no es un objetivo en beneficio de un partido, es un objetivo en beneficio de Ceuta y de su futuro. Por tanto, espero que se rectifique y que se actúe de manera consecuente con la Constitución española. En cuanto a las playas, pues ya lo he dicho antes, nosotros creemos que los ceutíes disfruten este verano de nuestros espacios naturales, de nuestras playas, de nuestros parques, de nuestros paseos,
y el consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos está trabajando en el dispositivo que sea necesario aplicar para que se haga compatible esa aspiración que tiene el Gobierno de la ciudad, que creo que es compartida con la mayoría de los ciudadanos, con la necesidad de mantener la seguridad en relación con la evolución de la epidemia. Estamos en contacto con otros ayuntamientos, con otras autonomías y trataremos de aplicar las medidas más apropiadas y más adecuadas para conseguir ese objetivo. Y los test rápidos, la Consejería de Fomento viene estableciendo un criterio desde hace tiempo, y es que todos aquellos trabajadores que pertenezcan a lo que pudiéramos considerar servicios esenciales, que hayan tenido que salir de Ceuta por cualquier motivo o que vengan de fuera de Ceuta, pero que sean de servicios esenciales, pues tienen dos opciones. Una es hacerse el test para comprobar que no están infectados por la enfermedad, u otra, realizar la cuarentena de quedarse aislados en casa durante 14 días. Por tanto, todos los trabajadores de servicios esenciales se ven afectados por lo mismo. ¿Quién hace los test? Pues los test los hace la entidad de la que dependen esos servicios esenciales y a sus trabajadores, sea la Guardia Civil, sea la Policía Nacional, sea la ciudad autónoma o sea incluso una empresa de construcción. Hay casos en cada uno de los ámbitos a los que me he referido, hay casos de eso. Por los compañeros de Onda Cero. La primera sería: ¿cuál es la postura actual de la ciudad sobre la reapertura del puerto? Si ve prudente o viable esperar a la tercera fase de la desescalada, o bien si se podría anticipar. Y la segunda sería que piensa la ciudad si podrían variar algunos de los horarios estipulados para hacer deporte o pasear, y qué horario se va a marcar para el cierre de las terrazas. Bueno, en el tema de la reapertura del puerto, lo he dicho muchas veces, creo que en Ceuta ha habido tres factores o cuatro que han incidido notablemente en que tengamos la incidencia que tenemos de la epidemia. Es decir, que en lo que se refiere a las tasas por cada 100.000 habitantes de fallecidos, de ingresados en el hospital y de ingresados en UCI, nuestras tasas sean de las más bajas de toda España. Creo que ha habido algunos factores que han incidido en eso. Uno de ellos, me he referido antes en mi primera intervención, es el celo profesional de nuestros técnicos y facultativos para hacer un seguimiento personalizado a toda aquella persona que tenía el virus y a su entorno. Otro ha sido también el celo puesto en el funcionamiento de nuestras residencias de mayores. Un tercero, la estrecha colaboración que hemos mantenido con el INGESA. Y un cuarto, el aislamiento de la ciudad, tanto en relación con el puerto como con la frontera. Por tanto, en ese aspecto nosotros creemos que debemos de ser muy cautos y que el puerto debe de volver a la normalidad en cuanto a las comunicaciones marítimas y aéreas, y la frontera se debe de aperturar cuando tengamos absolutas garantías de que, desde un punto de vista técnico facultativo, eso no supone la incorporación de un factor adicional de riesgo en nuestra ciudad. Porque no olvidemos que empezamos hablando, cuando se inició la epidemia y cuando se decretó el estado de alarma, que Ceuta es vulnerable. Eso no lo podemos olvidar. Es decir, la extrapeninsularidad ha sido un factor de protección, pero la vulnerabilidad sigue existiendo, porque es un hecho también objetivo que nuestra capacidad de respuesta hospitalaria es sensiblemente inferior a las medias nacionales. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta ese hecho antes de dejar de desproteger a la ciudadanía mediante el establecimiento de medidas que devalúen la importancia que ha tenido el factor del aislamiento de Ceuta, tanto en relación con la península como en relación con Marruecos. Había otra. En cuanto a los horarios, pues mire, este es un tema que está en muy buenas manos.
está en manos de la Consejería de Sanidad, que hasta ahora se ha caracterizado por actuar de una manera ponderada, de una manera moderada, de una manera coherente, de una forma consistente, siguiendo criterios de solvencia profesional, y yo confío que también que los horarios van a hacer lo mismo. Aquí estamos al servicio de la gente. La principal fortaleza que tenemos para enfrentarnos al virus, al margen de los medios técnicos, de los test, es la responsabilidad individual. El que cada uno sepa lo que debe de hacer y haga lo que debe de hacer, individualmente, asumiendo una responsabilidad, porque al final la batalla se gana con la suma de muchas responsabilidades individuales, coherentes, responsables, cívicas y disciplinadas. Y en eso confío yo enormemente. En eso y en la capacidad de juicio equilibrada, como digo, y solvente que tiene el área de salud pública de la ciudad de Ceuta. Y las terrazas, pues todas las facilidades que podamos dar las vamos a dar. Porque las terrazas es recuperación económica, las terrazas es empleo, las terrazas es tratar de contribuir a ese objetivo al que me he referido tantas veces, pero porque estoy convencido de que hay que mantener a nuestros pequeños y medianos empresarios, a nuestros autónomos y al empleo que los mismos cubren, porque de ello depende la supervivencia de Ceuta. Sobre la nada, nada se puede reconstruir. Por tanto, nuestras empresas tienen que sobrevivir a este duro trance para, a partir de ahí, poder retomar el camino de la normalidad y poder seguir creando en nuestra ciudad empleo y riqueza. Es vital. Preguntas de Ceuta Actualidad. La primera de ellas, ¿cómo valora la decisión de Comisiones Obreras y UGT de no asistir a la reunión de la Comisión de Reconstrucción en protesta por el trato que dicen haber recibido el Gobierno y qué papel tiene reservado el Gobierno a los sindicatos en esta tarea? Yo espero que se incorporen a la mesa, será bueno para todos. He apelado antes a la unidad. Esto de los tratos, pues mire usted, siempre es cuestión de percepciones, como me decía antes su compañero, ¿no? Y la percepción que yo tengo es que estos sindicatos no han recibido un maltrato por parte de la ciudad. Nosotros empezamos este trabajo a finales de febrero, luego es verdad que la crisis del COVID lo interrumpió todo, lo suspendió todo y lo aplazó todo, pero nosotros empezamos a trabajar en esto en febrero, porque ya veníamos, acordémonos, venía precedida Ceuta de una crisis brutal al desplomarse la actividad comercial como consecuencia del bloqueo de Marruecos. Entonces nosotros elaboramos un documento, que era un documento de trabajo sometido a debate, de 144 medidas, me parece que eran. Se los mandamos a los sindicatos para que nos hicieran sugerencias y alegaciones al mismo. Cuando montamos o definimos la metodología de trabajo a seguir, para que de esas 144 medidas se revisaran, se ampliaran, se corrigieran en todos los aspectos, incluidos los ejes estratégicos, hablamos con los sindicatos para que también acudieran a las correspondientes reuniones. Yo hablaba antes de que el miércoles vamos a tener un pleno en el que presumiblemente, y ojalá y casi sea, por el bien de todos los ceutíes, se va a aprobar el expediente de modificación de crédito que viabiliza el plan de choque para sostener a nuestro tejido económico productivo y para atender situaciones de emergencia social, algo muy importante. Han hecho una aportación los sindicatos. No había manera de colocarla, de incorporarla al expediente de modificación de crédito, entre otras cosas porque no se identificaba la fuente de financiación del nuevo gasto que se pretendía. Y porque el interventor nos decía que incorporar nuevos fondos que no estuvieran allí previstos inicialmente significaba una modificación sustancial que requeriría de todo nuevo expediente. Pero ha habido una manifiesta voluntad política por parte del Gobierno y de los grupos que apoyan el expediente de modificación de créditos para que se incorporara esa iniciativa como un punto distinto al de la aprobación del expediente, pero para poderlo llevar a cabo. Y me estoy refiriendo a la creación del fondo adicional de 2 millones de euros para atender a los trabajadores que se encuentran en situación de expedientes de regulación temporal de empleo. Evidentemente no lo hacemos por los sindicatos,
Evidentemente lo hacemos por los 3.000 trabajadores, esto que quede claro, pero también es verdad que es atender una petición de los sindicatos. Por tanto, aquí unidad. Y yo no voy a utilizar esta ni cualquier otra pregunta para atacar a los sindicatos. Yo no estoy aquí para atacar, yo estoy aquí para tratar de contribuir con mis modestas capacidades a que Ceuta pueda salir adelante de este reto tan difícil al que nos enfrentamos. Y eso requiere de la colaboración de todos. Por tanto, yo me remito a lo dicho, me reitero en lo dicho y espero que se incorporen a la mesa que coordina nuestro vicepresidente y que tiene por objetivo definir cuáles serían las medidas a adoptar para la reconversión económica de nuestra ciudad. La otra pregunta es de otra actualidad. ¿Tiene intención el Gobierno de modificar la composición de los consejos de administración de las sociedades municipales, tal y como ha solicitado el PSOE, para ajustar la representación después de que el grupo parlamentario de Vox haya pasado de 6 a 4 diputados? Hemos pedido un informe jurídico a través de la mesa para tratar este asunto. En cualquier caso, al margen de esto, y ya le digo que hemos pedido un informe jurídico para tratar este asunto, yo he dejado claras cuáles son nuestras prioridades en estos momentos. Y nuestras prioridades en estos momentos están centradas en algunos objetivos que creo que comparte la mayoría de la sociedad ceutí. Atender debidamente la cuestión de la crisis sanitaria, atender hasta el límite de nuestras posibilidades todo lo que podamos hacer para evitar que en Ceuta se propague el virus, atender las necesidades de emergencia social que trae como consecuencia la crisis, procurar que sobreviva a la crisis nuestro tejido económico empresarial, en particular autónomos y pymes, ayudar a los trabajadores que se ven afectados por la crisis y que lo están pasando mal, y plantear reivindicaciones justas al Gobierno de la Nación para que Ceuta sea tratada como corresponde y en función de nuestras características especiales. Esas son nuestras prioridades. Esto no quiere decir que tengamos abandonado todo lo demás, pero esto quiere decir que nuestro verdadero trabajo, nuestras energías y nuestras intenciones políticas están centradas en estos momentos en eso que le acabo de decir. Preguntas de la cadena SER. Sobre la cantidad que ha mencionado de 56 millones, ¿se le ha notificado al Gobierno de la Nación y si ha recibido respuesta concreta? Bueno, yo se lo comenté ayer al presidente del Gobierno. Es verdad que no fui el único presidente que planteó objeciones a los planteamientos que formuló la ministra de Hacienda en la videoconferencia del lunes día 4. No voy a citar a todos los que plantearon objeciones. Fueron muchas, pero sí hay dos que me parecen a mí que en nuestro caso son relevantes. El presidente del archipiélago canario, el presidente de Canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias, planteó una cuestión muy similar a la que yo planteé. Es decir, yo me refería a la caída de ingresos del IPSI como tributo propio, que no se contemplaba, y él se refería a la caída de ingresos del IGIC canario, que para que nos entiendan las personas que no están familiarizadas con estas denominaciones, es parecido al IPSI, pero en Canarias. IGIP significa Impuesto General Indirecto Canario. Pues bueno, planteó también que se tenía que contemplar las pérdidas de recaudación del IGIP, y también el presidente de Melilla pues habló en los mismos términos que yo. Por tanto, creo que esto tiene que todavía recorrido, esto tiene debate, esto tiene que pasar por el Parlamento Nacional y las Cortes Generales, habrá la posibilidad de enmiendas. En cualquier caso, yo todavía no he obtenido ninguna respuesta, pero esperemos obtenerla. Desde luego, también la ministra de Hacienda tiene encima de la mesa una carta remitida por las consejerías de Hacienda, tanto de Ceuta como de Melilla, porque esto es una cuestión que nos afecta a las dos ciudades, hay que enfocarla desde el plano institucional y desde esa perspectiva también tiene conocimiento la ministra de Hacienda, y yo lo que espero es que todos rememos en la misma dirección. Y me excedo en el comentario,
no solamente los grupos políticos, además de los grupos políticos, los sindicatos, los empresarios, hasta los medios de comunicación. Es decir, mire, se puede criticar al gobierno, se puede y se debe criticar al presidente del gobierno, un servidor, pero cuando se trata de defender a Ceuta, yo creo que todos debemos de estar a una. Y ahora lo que está en juego es defender a Ceuta. La otra pregunta de la cadena SER, si la ciudad recibe la nave por 6 meses, ¿entiende que el porteo ya es historia? Bueno, yo no estoy en condiciones de poder hacer previsiones al respecto de esta pregunta. Lo que sí es cierto es que desde el mes de septiembre del año pasado, Marruecos decidió cortar todo tipo de relaciones comerciales con Ceuta. Lo cierto es que desde el mes de septiembre del año pasado se interrumpió el comercio atípico, se prohibió cualquier tipo de paso de mercancías al vecino país a través del régimen de viajeros, incluso las que llevaban en bolsitas las propias empleadas del hogar que venían a trabajar a Ceuta, y también se pusieron todas las trabas del mundo para que los turistas vinieran a Ceuta a satisfacer lo que se venía realizando, esas actividades de turismo, de ocio y compra. Estos son los hechos. Por tanto, yo no tengo ningún dato para poder valorar y para poder afirmar que Marruecos va a cambiar de actitud. Yo esto no estoy en condiciones de hacer ninguna previsión solvente al respecto. Pregunta de esta televisión: ¿cuándo se ha solicitado la autorización a la delegación para trasladar a los inmigrantes en la libertad y qué inversión se ha hecho para la adecuación de la nave? Bueno, ahí no puedo ser preciso porque estas peticiones creo que se formulan en el ámbito de las videoconferencias que todos los días se celebran con la delegación de gobierno. No sé exactamente qué día fue el que se planteó, pero es cierto que desde que nosotros recibimos la recomendación tanto del área de sanidad como de protección civil de que buscáramos otro emplazamiento, esto se le planteó a la delegación de gobierno. Además, tenga en cuenta que a la delegación de gobierno se le ha dicho que la ciudad asuma esta carga no es razonable, pero eso se le está diciendo desde el primer día, que el gobierno de la ciudad ha planteado que estos inmigrantes fueran al CETI, que estos inmigrantes fueran al centro cívico-social o de inclusión social que tiene la prisión, el centro penitenciario de Mendizábal. Es decir, es que la verdad, cualquier propuesta que ha hecho la ciudad distinta al polideportivo ha sido negada por la delegación de gobierno hasta ahora. Y nosotros entendemos que se podía haber hecho un mayor esfuerzo en este sentido, teniendo en cuenta asimismo que en estos momentos creo que el CETI no está sometido a presión desde el punto de vista de la ocupación actual si la comparamos con las ocupaciones que ha tenido en otros momentos de tensión. Entonces, hombre, si el CETI no está tensionado y la ciudad tiene que estar utilizando un polideportivo o tiene que andar buscando una nave, hombre, lo normal es que estos inmigrantes fueran al CETI. Esto es lo que nosotros entendemos desde una perspectiva del sentido común. Pero como lo primero es atender la salud de las personas, lo primero es atender la salud de los ceutíes, pues cumplimos con todos los requerimientos que se nos formulan, desde una posición de responsabilidad. Preguntas del Faro de Ceuta. Ha denunciado el acoso que ha sufrido en redes sociales en su ámbito personal. ¿Puede hacer alguna valoración sobre lo ocurrido? Es una difamación indecente y creo que en defensa de la democracia, en defensa del honor de las personas, en defensa de los pilares que constituyen una sociedad avanzada, desarrollada y en donde la libertad de expresión es un vehículo para enriquecer la opinión y para enriquecer el criterio y el juicio de los ciudadanos, la utilización de la difamación es deplorable, es repugnante. Por tanto, yo como cualquier otro ciudadano que se vea afectado
por haber sido dañado en su honor, pues yo lo que he hecho ha sido actuar en consecuencia y poner la correspondiente denuncia en la comisaría de policía, y al margen, como también hablan del Partido Popular, pues también el Partido Popular ha iniciado las acciones legales correspondientes. Yo tengo plena confianza en la policía y plena confianza en la justicia. También pregunta del Faro de Ceuta en relación con un incidente que se produjo la semana pasada en el área de servicios sociales. Si va a denunciar el Gobierno a la persona que amenazó e insultó al funcionario. El Gobierno ha pedido un informe y una vez que tengamos el informe en la que se haga una descripción exhaustiva de los hechos, un informe descriptivo de lo que pasó, someteremos esa información a los servicios jurídicos de la ciudad y en función del análisis que hagan los servicios jurídicos de la ciudad actuaremos en consecuencia. Presidente, yo quería preguntarle, el otro día no se quiso decir quién había cedido la nave, no sé si lo puede... Sí, la nave la ha cedido la empresa Ventolila. Y luego, con respecto a los tránsfugas, a los no adscritos, el reglamento creo que dice literalmente que en 15 días hay que proceder a rehacer, a reformarlos. Pero no es tan automático, porque claro, aquí, hombre, es entrar un poco en pormenores del asunto que yo esperaría. La prudencia aconseja que esperemos el pronunciamiento de la Secretaría General. Pero aquí hay varias consideraciones que hacer. Si resulta que la solución estuviera en que todo aquel diputado no adscrito tenga una representación en los órganos gestores de cada sociedad o de cada organismo autónomo, claro, lo que tampoco puede pasar es que un diputado no adscrito tenga más representación que un diputado adscrito. Entonces, claro, podría darse el absurdo de que los consejos de administración o los órganos de gestión de los organismos autónomos estuvieran compuestos por los 25 miembros de la Asamblea. Y claro, entonces no tendría ningún sentido, porque eso entorpecería el normal funcionamiento del órgano de gestión. Yo creo que hay que distinguir, pero cuidado, sometiendo todos los comentarios que estoy haciendo al informe jurídico que hemos pedido. Hay que distinguir entre órgano rector y órgano de gestión. El órgano rector de una sociedad es la Junta General, y en la Junta General están representados todos los diputados. La Junta General podría decidir que los consejos de administración los compusieran un número determinado de personas que ni siquiera fueran miembros de la Asamblea. Por lo tanto, digamos que no existe un derecho automático de ser diputado de la Asamblea a tener que pertenecer a un consejo de administración. Hay muchos miembros de la Asamblea que no pertenecen a un consejo de administración y están en la Asamblea. Es más, podía ser que en el consejo de administración no estuviera ninguno, porque todos fueran personas distintas a los miembros de la Asamblea. Por tanto, ese automatismo no existe. Evidentemente, lo que no podemos eliminar es, ni debemos, ni queremos, es eliminar la presencia de los diputados de la Asamblea de las juntas rectoras de las sociedades, que son sus juntas generales. Y ahí están. Y con los mismos derechos que tiene el reglamento para los diputados no adscritos. Es decir, la posibilidad de presentar propuestas, de hacer interpelaciones, las mismas. Por tanto, creo que ese automatismo no es tan claro y hay que esperar al informe que se emita por parte de los servicios jurídicos. Sí, también querría saber, ¿ya tienen estimado cuánto se van a ahorrar en festejos entre ferias, San Antonio, etcétera? ¿Y a qué va a ir esa cantidad? Aquí está el responsable del área, está haciendo los números correspondientes. Yo creo, don Gonzalo, que el presupuesto de 2020 en esta administración y en cualquier administración, en cuanto a su ejecución, nada tiene que ver con lo que se aprobó. Y el del 21, pues lo mismo. Es decir, si le estoy hablando que vamos a tener una caída del IPSI de 16 millones de euros, es verdad que nosotros tenemos un fondo ahí con la refinanciación para el año que viene de 17 millones de euros, pero tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista del gasto, es que nada va a tener que ver. Entonces nosotros lo que estamos planteándonos es
primero, salir de estos asuntos en los que estamos, que van a significar despejar incógnitas importantes. Es decir, se va a atender el tema de los MENA de la manera que se debe por parte del Estado. El Estado va a asumir esa competencia y si no lo asume, mientras que la asume, que creemos que es la solución, el Estado va a cubrir todo el gasto que la ciudad viene realizando en un tema de inmigración como hemos pedido. Una incógnita importante. Se va a conseguir que se nos pague lo que se nos debe del 19, que son 7,2, y que además se reconozca lo del 20, que son otros 7,2, que están en los presupuestos en vigor. El fondo reembolsable de 16.000 millones, ¿se van a atender las peticiones que hemos hecho? Es decir, son incógnitas muy importantes que van a condicionar el devenir presupuestario de esta institución en el 20, en el 21, en el 22 y en el 23. Es decir, yo creo que hay que hacer un planteamiento financiero en función de cómo se despejen estas incógnitas financieras y presupuestarias para toda la legislatura. Y eso es lo que quiere hacer el Gobierno. El Gobierno quiere despejar estas incógnitas y luego hacer un planteamiento objetivo de cuál es el plan presupuestario y financiero para la legislatura. Esta es una legislatura marcada por esta crisis de una manera inequívoca, determinante y radical. Por tanto, no podemos desconocer ese hecho. Y la respuesta que vaya a tener el Gobierno de la Nación, en nuestro caso, también es muy importante porque hay asuntos que están sometidos a debate de los que la formulación que hagamos en ese plan financiero para la legislatura es importante. Eso lo pensamos hacer si las cosas funcionan como entre los meses de junio y julio. Es decir, el Gobierno anunció que este Real Decreto Ley sobre los 16.000 millones estaría preparado en junio. Si es así, ya ahí tendremos varias incógnitas resueltas. Aparte del trabajo que la vicepresidenta, como encargada de las relaciones institucionales, está haciendo con distintos departamentos ministeriales para atender las otras de las cuestiones. Por tanto, yo creo que junio va a ser un mes determinante. Nosotros vamos a ir anticipando distintos escenarios. Mañana tenemos Consejo de Gobierno y pienso tratar ese asunto, a ver si constituimos un equipo para plantearnos un plan A, un plan B y un plan C si hace falta, que trabajaremos con la debida discreción. Pero yo quiero también transmitir tranquilidad. Es decir, que tenemos plan A, tenemos plan B y vamos a tener plan C. Y que los trabajadores de esta casa estén tranquilos y que las personas que nos den crédito estén tranquilos, que de cualquier manera habrá salidas. Y por último, me gustaría preguntarle por el hotel, que lleva 2 meses vacío. No sé si en alguna ocasión las personas que están alojadas en polideportivos o otras necesidades habitacionales, ¿por qué no se han cubierto ahí cuando los gastos fijos se siguen asumiendo íntegramente, creo? ¿A corto, a medio, a largo plazo? ¿Cuál es el futuro del hotel? Sí, el hotel no se ha utilizado hasta ahora porque el hotel estaba previsto para que se pudiera medicalizar. Es decir, el hotel, tengo en cuenta eso que le he dicho anteriormente, Ceuta tiene unos niveles de cobertura sanitaria sensiblemente inferiores a las medias nacionales. Si aquí hubiera habido una necesidad de hospitalizar a gente superior a la capacidad que tiene el hospital universitario, tendría que haberse utilizado el hotel. Entonces, eso nadie lo ha descartado y hasta ahora, sinceramente, nadie todavía lo ha descartado. Es que la enfermedad, la epidemia no ha pasado, ¿eh? Que porque hayamos pasado la fase 1 no significa que ya el virus haya ido. El virus está aquí, entre nosotros. Entonces, si hay un rebote y además los rebotes del virus o la aparición del virus se propaga con tal rapidez que en un momento determinado te puedes encontrar con 40, 50, 70 personas que requieran de una hospitalización y ¿dónde los metes? Entonces, veamos nada más que no hace falta irse a China. Lo que ha pasado en Italia o lo que ha pasado en España, en muchos sitios. Por tanto, eso tiene que estar previsto. Tiene que estar previsto también, por si acaso, los sanitarios. En un momento determinado hay que aislarlos de su familia y hay que meterlos en un sitio. Por tanto, tiene que estar ahí. Y tiene que estar previsto también si hubiéramos tenido que sacar a gente de nuestras residencias de mayores ante una eventualidad. Por tanto, creo que hemos hecho lo prudente. Lo prudente implica gasto, ¿eh? Pero claro, aquí se ha puesto en la balanza, ¿qué prima más?
la salud de las personas o el gasto de tenerlo abierto, y hemos elegido la salud. Ahora tendremos que arreglar lo del gasto. Para eso tenemos aquí especialistas consumados en el ámbito de arreglar el gasto. Pero lo primero era la salud y creo que esa contingencia sigue estando prevista. Conforme vayamos evolucionando, señor Testa, y vayamos viendo también veamos cómo evoluciona la epidemia en el resto de España y en el resto de Europa, pues irán tomando decisiones, pero hasta ahora ha sido la prudencia la que ha justificado el comportamiento.